Buenas noches. Agradezco a todos los que se han estado conectando por su participación con nosotros. Esto es una presentación como parte de una serie de actividades y conferencias educativas que hemos decidido dar de forma mensual, específicamente relacionada a temas de salud de la mujer. Y para eso en esta noche tenemos un panel muy distinguido de doctoras que van a estar con nosotros hablándonos un poco sobre endometriosis, ya que en marzo es el mes de la concientización de endometriosis. Mi nombre es Bianca Morales y voy a estar dirigiendo más o menos, ¿verdad?, la conferencia de esta noche. Eh, Quiero presentar, aunque ellas se van a estar presentando durante el curso de la conferencia, a la doctora Yolian Lozada. Le agradezco que esté aquí con nosotros. Ella es ginecóloga obstetra, eh, certificada en cirugía mínimamente invasiva, especialista en endometriosis, dolor pélvico crónico, así que muchas gracias, doctora Lozada. También tenemos con nosotros en esta noche a la doctora Idalis Flores. Ella es profesora en Ponce School of Medicine, PhD, investigadora en endometriosis. Así que muchas gracias, doctora Flores. Y también tenemos a María Cristina Graid, que siempre nos acompaña en estas conferencias, psicóloga, y nos va a estar hablando también un poquito de salud mental y endometriosis. Así que sin más preámbulos, yo le voy a permitir que la doctora Lozada se presente nuevamente y comience con la conferencia. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, se escucha. ¿Cómo hacemos para los slides? ¿Están ahí o...? Sí, están ahí, yo los puedo ir pasando. Ok, chévere. Pues si quieres puedes ir al primero. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación para hablar un poquito sobre este tema pues que obviamente me apasiona mucho y me gusta mucho. Em, yo soy la doctora Lozada, Yolian Lozada, soy ginecóloga. Hice básicamente todos mis estudios y para la medicina, residencia, todo aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y luego de eso, pues me fui en el 2016 a New York a hacer una especialidad en cirugía mínimamente invasiva, en donde realmente de verdad, esas cosas que suceden en la vida, me tropecé con este tema del dolor pélvico crónico, que era uno de los, ¿verdad? De los fuertes de ese programa. Así que estuve por varios años allí aprendiendo y empapándome de mucha información acerca de endometriosis, de dolor pélvico crónico, y de todas las condiciones, ¿verdad?, asociadas a él, asociadas a esta condición. Además de, ¿verdad?, de entrenarme arduamente en todo lo que es cirugía ginecológica avanzada, compleja, laparoscopía, robótica, etcétera. Así que pues es uno de los temas que más me gusta y que envuelve un poquito de todo en lo que me entrené. Así que gracias por la invitación nuevamente y sin más preámbulo, pues vamos a hablar un poquito de endometriosis. Esta charla es relativamente corta, así que voy a tratar, ¿verdad? Y dentro de este tema hay tantos subtemas que pudiéramos explorar con mucho detalle. Hay mucha data, ¿verdad?, que tenemos, pero muchísimas cosas que aún no conocemos y por eso, ¿verdad?, es que esta condición aún es como este misterio y es tan enigmática porque estamos tratando todavía de descifrar muchísimas cosas de todo, en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a, ¿verdad?, las cirugías, las intervenciones, los medicamentos, etcétera. Así que vamos a compartirles un poquito de, ¿verdad?, de lo que sabemos y de lo que no también. Ok, podemos seguir. Ok, endometriosis, para comenzar, ¿verdad? Siempre nos gusta comenzar con una definición porque no todos estamos claros, ¿verdad? No siempre todo el mundo está claro en cuanto a qué es exactamente la endometriosis. Es una condición crónica, ¿verdad? Inflamatoria, que se caracteriza por la presencia de tejido similar al endometrio, ¿verdad? Fuera del útero, básicamente en lugares en donde no debería estar creciendo, ¿ok? Hago siempre el énfasis en que es una condición crónica y que es una condición inflamatoria, ¿verdad? Porque tiene unos efectos sistémicos que no solamente se limitan a una condición, ¿verdad? Cuando uno le da este adjetivo de que es una condición ginecológica, pensamos que es una cuestión que solamente se limita al área de la pelvis y que solamente se limita ¿verdad?, a la menstruación.
y realmente pues sabemos ya hoy en día que no es así, ¿ok? Así que hago énfasis siempre en que es una condición crónica y es inflamatoria porque pues desafortunadamente es de por vida y pues como dije ya tiene unos efectos sistémicos, ¿verdad? Que afectan, ¿verdad? Y que promueven ese estado inflamatorio en aquellas pacientes que lo sufren, ¿ok? Esta imagen pues me gusta porque demuestra muy bien lo que es el endometrio, que es esa capa de tejido que se encuentra en la parte interna del útero, ¿ok? Y de ahí es que sale el nombre endometriosis, en donde vemos es un tejido muy similar al endometrio implantado en lugares fuera del útero, ¿verdad? Que son esas manchitas marrones que vemos en las trompas, en la serosa del útero, en los ovarios, etcétera. Pero de la misma forma, si pasamos al próximo slide, lo podemos ver también cómo afecta, ¿verdad? Cómo puede afectar otros órganos como la vejiga, que está justo al frente del útero, como el intestino, ¿verdad? Ese compartimiento, lo que llamamos el compartimiento posterior, que es ese espacio que existe entre el útero y el intestino, es donde más comúnmente la encontramos. Y se puede salir de la pelvis, puede haber endometriosis en el abdomen, puede haber endometriosis en la cavidad torácica, en el diafragma, ¿verdad? Se ha encontrado endometriosis en áreas distantes, así que no necesariamente tienen que ser localizadas en esa área que está próxima a los órganos reproductivos o a los órganos ginecológicos. Pasamos al próximo. Cuando hablamos de la verdad de cuán común es esta condición, bien importante recordar que esto es un estimado, ¿ok? Eso se estima que afecta a una de cada 10 mujeres o más o menos un 10%, ¿verdad? De las pacientes o de las mujeres en edad reproductiva. ¿Por qué es un estimado y no sabemos exactamente? Pues porque los síntomas son muy variados, ¿verdad? No todo el mundo recibe un diagnóstico propio y entendemos que pudiera ser más alto este número, sobre todo por el hecho de que hay pacientes que llamamos asintomáticas, ¿verdad? O sea, que no tienen síntomas, que eso es bastante debatible, ¿verdad? Si realmente no tienen síntomas o si es que tienen síntomas tan leves que no, ¿verdad? Que sencillamente pues no buscan o no requieren de ayuda médica. Así que posiblemente este número sea un poco más alto. Lo que pasa es que al día de hoy, pues no, ¿verdad? Hasta ahí es donde nos ha llevado, ¿verdad? La investigación. Entendemos que más o menos 10% de las pacientes o de las mujeres en edad reproductiva. Esto es en general. Pasamos al próximo. Cuando hablamos de subgrupos, ¿verdad? De poblaciones específicas, cuando estudiamos pacientes, ¿verdad? Que tienen un diagnóstico de, por ejemplo, infertilidad, que es la imagen de arriba, de cada 10 pacientes con infertilidad, 5 pueden tener endometriosis, ¿ok? Así que ya cuando empezamos a estudiar subgrupos que tienen, ¿verdad? Estos síntomas o estos signos que solemos ver en pacientes con endometriosis, vemos que la prevalencia de la condición es más alta. Así que cuando estudiamos grupos de pacientes con infertilidad, 5 de cada 10, ¿verdad? Ya no es 1 de cada 10, 5 de cada 10 pueden padecer la condición. Y cuando estudiamos pacientes que padecen de dolor, ¿verdad? Dolor pélvico, ya sea dolor con la menstruación, dolor con las relaciones sexuales, que se quejan de algún tipo de dolor en el área de la pelvis, de tipo crónico, pues encontramos endometriosis en 7 de cada 10 de ellas. Así que es más alta todavía la prevalencia, ¿ok? Así que va a depender un poquito de qué grupo en general estamos estudiando. ¿Ok? Pasamos a la próxima. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, esto es una data que es bien interesante, es bien, ¿verdad? Es frustrante hasta cierto punto, ¿verdad? Cómo puede tomarle tanto tiempo a una persona, ¿verdad? O a una mujer desde que comienza o desde que debuta con los síntomas hasta el momento en el que recibe un diagnóstico, el periodo de tiempo que puede pasar o el rango de tiempo que pasa, ¿verdad? Entre esos dos eventos. Y se estima que es más o menos de 6 a 10 años el tiempo que le puede tomar a una persona ¿verdad? Recibir un diagnóstico. Ahora, esto se ha estudiado y hay, ¿verdad? Estudios científicos y data que más o menos se han dado a la tarea, ¿verdad? De evaluar por qué ocurre de esta forma y qué es lo que está sucediendo. Así que entendemos que hay dos, ¿verdad? Se dividen en dos eventos básicamente. So, desde que la paciente comienza a tener los síntomas hasta que en efecto, actually, ¿verdad? Busca ayuda médica, ¿verdad? Pueden pasar más o menos de 3 a 4 años, 3 años y medio, promedio, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Pues factores, ¿verdad? Lamentablemente
culturales, es lo que nos enseñan, ¿verdad? Desde que somos pequeñas nos dicen pues que es normal tener dolor con la menstruación, que es parte de lo que tenemos que experimentar, que en algún momento se nos va a ir, que, ¿verdad? Que todas las cosas que escuchamos, ¿verdad? Que han sido mensajes que generación tras generación pues se han ido pasando, en donde pues se nos enseña que todos esos síntomas asociados a la endometriosis pues pueden ser considerados normales. Y pues la paciente, ¿verdad? Hasta cierto punto, pues desarrollan hasta miedo o se cohíben, ¿verdad? De expresar lo que les está pasando, porque pues todo el mundo normaliza básicamente los síntomas que están experimentando. Y bien importante es recordar que muchas de estas pacientes son muchachas jóvenes, son nenas, ¿verdad? Son adolescentes, son pacientes que pues desafortunadamente volvemos, se minimizan los síntomas o se normalizan y entonces, pues, ¿verdad? No se atreven a decir lo que les está pasando. El segundo, ¿verdad? Tramo de todo esto es una vez la paciente recibe o decide buscar ayuda médica, pues es la falta de conocimiento en la población médica, debo decir, o en, ¿verdad? O en aquellos de nosotros que hacemos medicina, y volvemos, la paciente busca ayuda, pero pues vamos a hacerte laboratorios, estudios que están normales, es que todo está bien, eso no debe ser nada, ¿verdad? Y volvemos todos esos mensajes que por mucho tiempo y por muchas generaciones se han ido pasando, en donde se desconoce, ¿verdad? En la misma comunidad médica se desconoce tanto de la condición que las pacientes, pues, ahí es donde viene el término que se ha entrado mucho en uso, el gaslighting, ¿verdad? En donde se le dice a la paciente como que esto es normal, esto va a pasar, esto no es nada, los laboratorios están normales, los estudios están normales, así que esto no debe ser nada, ¿ok? So, sabemos que tenemos dos factores importantes en este retraso en diagnóstico, ¿ok? Y por eso es que la educación pues se ha convertido en algo tan importante, ¿verdad? Y regar la voz y orientar a toda la población, tanto a la población en general como a la población médica, ¿verdad? De cuáles son los síntomas, de cómo diagnosticarla, cómo identificarla y qué cosas definitivamente no son normales. Pasamos a la próxima. Entonces, el diagnóstico, ¿verdad? Lo podemos hacer, hay distintas formas de uno hacer el diagnóstico, pero hasta el día de hoy, ¿verdad? La única forma de confirmar la presencia de la condición es por cirugía, ¿ok? Y no tan solo por cirugía observándolo, ¿verdad? No es suficiente usualmente con eso. El diagnóstico oficial se hace patológicamente, o sea, cuando uno va a sala de operaciones hay que remover esas lesiones y enviarlas al patólogo y que el patólogo confirme que en efecto es endometriosis lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque la correlación, aunque uno piense que las lesiones siempre son bien obvias, eso no necesariamente es el caso en todas las pacientes ni en todas las cirugías. Y ese diagnóstico patológico es importante para confirmar que en efecto es endometriosis. La correlación de lo que se ve a la confirmación patológica es actually bastante pobre. ¿Ok? Así que ese diagnóstico histológico, ¿verdad? De un patólogo que confirma es importante. Les pongo, ¿verdad? Y esa es la imagen que están viendo aquí a la derecha. Esto es una cirugía en una paciente en donde se ven las lesiones típicas de endometriosis, que son como unas pelotitas marrones negras, ¿verdad? Que es lo que llamamos los powder burn lesions. En la imagen del medio vemos una foto de un quiste de endometriosis, mejor conocido como endometrioma, o quistes de chocolate, ¿verdad? Que tienen una apariencia bastante típica en sonografía y en estudios de imagen. Y lo incluyo acá porque, ¿verdad? Con el pasar de los años y con, ¿verdad? Los cambios que se han ido dando a través de, ¿verdad? De los años y la evolución de la medicina y de los estudios de imagen, eh, hoy en día sí, en efecto, podemos tener una idea bastante clara de si estamos viendo un quiste de endometriosis, pues decir, ok, esto es un quiste de endometriosis y tiene todas las características de un quiste de endometriosis. Y de la misma forma, ¿verdad? Hay muchas personas que se dedican a hacer imagen en pacientes con los síntomas, ¿verdad? En donde se puede definitivamente detectar la presencia de ciertas lesiones, de nódulos, etcétera. Este, así que con el pasar del tiempo, sí, hemos sido capaces de mejorar la capacidad
de detectar la condición o de detectar nódulos, quistes, etcétera, a través de tanto sonografía como MRI. Pero aún así, ¿verdad? Aunque parezca un endometrioma, 99.9999% de seguros que es un endometrioma, el diagnóstico final se hace patológicamente, ¿ok? Y les pongo la imagen, ¿verdad? De la paciente con el abdomen un poco enrojecido porque clínicamente, pues uno definitivamente puede sospechar la presencia de la condición. Sobre el hecho de que no tengas una laparoscopía todavía, pero si tú llegas a donde mí y me dices que tienes un dolor súper severo con las menstruaciones, ¿verdad? O, ¿verdad? Cualquiera de los otros síntomas, pues siempre podemos sospechar que hay la presencia de la condición y el hecho de que no haya un diagnóstico patológico no nos debe cohibir de empezar tratamiento o de abordar tratamiento médico sí, ¿verdad? Si sospechamos que la paciente puede tener endometriosis, ¿ok? Eh, y siempre educar, ¿verdad? El primer paso en términos de manejo siempre va a ser la educación. Hay que orientar a nuestras pacientes de que tienen que buscar información, ¿verdad? De que se metan y busquen endometriosis, lo que es y toda la información que puedan conseguir. Les digo, no necesariamente vas a creer todo lo que leas, ¿verdad? En internet, etcétera, pero es importante que te empapes de información y vienes y lo discutimos y lo hablamos, y, ¿verdad? Y podemos discernir qué cosas sí vamos a creer y qué cosas quizás no siempre vamos a creer o no son del todo ciertas. ¿Ok? Seguimos con la próxima. Entonces, como ya les dije, estudios de imagen pueden ser súper útiles. Laboratorios que me puedan decir si tengo o no tengo la condición. Y aquí viene el famoso CA-125 que tantas pacientes han escuchado y han visto y les mandan a hacer cuando tienen o a veces hasta ni tienen los síntomas y les mandan a hacer un CA-125 y resulta que está elevado, que está normal. El CA-125 no se usa en el diagnóstico de endometriosis. Es un marcador tumoral que está cuya indicación es, ¿verdad?, para monitorear respuesta en pacientes que tienen cáncer de ovario, no tiene nada que ver con la endometriosis. Se usa, ¿verdad?, con mucha frecuencia porque si está elevado, puede sugerir, ¿verdad?, que estamos trabajando con endometriosis. El problema es que en pacientes que son jóvenes, ¿verdad? Como las pacientes de endometriosis típicamente suelen presentar, esto es un marcador que puede fluctuar demasiado y que se puede ver elevado por otras razones, no necesariamente por cáncer de ovario. Así que en realidad no nos funciona ni para confirmar la presencia de la condición, ni para descartar la presencia de la condición. O sea, si está elevado, no quiere decir que tengo endometriosis, puede estar elevado por otras razones y si está normal, no quiere decir que no tengo endometriosis. Así que muchas veces lo que hace es confundir más a todo el mundo. Y les pongo este ejemplo. Esto es una paciente en donde pueden ver ahí, sea 125, está en 13.7, que está justo en el medio del rango, ¿verdad? Que lo normal es considerado de 0 a 38. Y si pasamos a la próxima foto, van a ver la cirugía de esa misma paciente con una endometriosis súper avanzada, súper severa. Esto es lo que llamamos endometriosis estadio 4, donde todo el lado izquierdo está envuelto. Y esta paciente, de hecho, tenía hasta invasión al intestino. ¿Ok? Así que esto es como que de los espectros de endometriosis, esto es una de las cosas ¿verdad?, más severas que uno puede encontrar. Así que, como pueden ver, cero correlación entre el CA-125 y la severidad o la presencia de la enfermedad. Seguimos al próximo. ¿Cómo evaluamos a nuestras pacientes? Bueno, esto es, ¿verdad? Cada uno de estos slides yo siento que pudiera ser una presentación de una hora de cada uno. La evaluación, ¿verdad?, debe incluir un examen, un historial súper extenso, ¿verdad?, donde uno tenga la oportunidad de sentarse, hablar con las pacientes y explorar bien cuáles son los síntomas que está experimentando, cómo ha sido la cronología en términos de desarrollo de esos síntomas, qué vino primero, qué vino después. Y uno de los aspectos más importantes es cómo está impactando la calidad de vida de nuestras pacientes, ¿ok? ¿Cuáles son las actividades que se están viendo afectadas? ¿Verdad? Y llega el punto en donde hay pacientes que tienen síntomas tan severos que, ¿verdad?, se empieza a afectar todo el entorno, tanto profesional como personal, etcétera, ¿verdad? Esto que ven abajo a la izquierda, que son dos imágenes de cuerpos por al frente y por atrás, es un ejemplo que me gusta poner siempre, ¿verdad? En términos de presentación de las pacientes, esto es lo que se llama un mapa de dolor en donde le pedimos a la paciente que nos marque dónde exactamente es que está sintiendo dolor, con qué intensidad está sintiendo el dolor y en unos updates que tenemos ahora más nuevos, la paciente nos puede también explicar
además de la intensidad del dolor en cada área, ¿verdad? ¿Qué tipo de dolor está experimentando en cada área? Porque no todos los dolores son iguales, ¿ok? Estas dos pacientes que tienen, aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Dos pacientes y son dos pacientes con endometriosis. Pero como pueden ver, una tiene síntomas mucho más localizados, dolor en el área de la pelvis, bastante intenso, y en la espalda baja, ¿verdad? Que también es considerado parte de la pelvis posterior. Y esto es una paciente que tiene, como pueden ver, dolor mucho más generalizado, ¿ok? Así que la presentación puede ser bien distinta y esto nos da una idea a nosotros de, ¿verdad? De qué otras condiciones debemos buscar, de cómo debemos abordar ese manejo inicialmente, ¿verdad? De qué pacientes se pueden beneficiar de una cirugía inicialmente o de manejo médico o de manejos adyuvantes antes, ¿verdad? De intervenir quirúrgicamente. Sobre estos mapas nos pueden dar muchísima información, ¿ok? En términos de evaluación, pues al igual que el historial y examen físico son importantísimos, en algunas ocasiones requerimos estudios de imágenes adicionales como los MRIs o sonogramas más profundos, etcétera, colonoscopías, estudios, ¿verdad? ¿Verdad? Distintos tipos de estudios, dependiendo del caso, ¿verdad? Individual de cada paciente, ¿ok? Y entonces de esa forma, pues vamos, ¿verdad? Yo siempre le explico a las pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de cirugía, ¿ok? Es súper importante evaluar por la presencia de otras condiciones asociadas a dolor. Endometriosis no es la única, ¿ok? Hacer una evaluación completa y tener como que todas las piezas del rompecabezas de la forma que yo siempre se los explico antes de decidir intervenir quirúrgicamente, porque lo peor que podemos, ¿verdad? Pasar con estas pacientes es llevarlas a la sala de operaciones y salir peor de lo que entramos, ¿ok? Así que cuando vamos a decidir ir a sala de operaciones, tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? De cuál es la meta de la operación, qué es lo que queremos lograr, y qué es lo que vamos a trabajar en dicha cirugía, sobre todo si son cirugías, ¿verdad? Lo que llamamos cirugía definitiva, que es donde removemos ya órganos, úteros, con ovarios en algunas ocasiones. Pasamos a la próxima. En términos de tratamiento, ¿verdad? Esto es algo que muchas pacientes conocen y muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros que trabajamos con esto, pues hemos comentado. Tratamiento médico consiste, pues, de medicamentos antiinflamatorios en general, son los que mejor funcionan, analgésicos, ¿verdad? Y todo lo que es medicamentos hormonales, como yo les digo, para suprimir la menstruación, ¿ok? Y o la ovulación. Y pues aquí están las pastillas anticonceptivas, el anillo vaginal, las inyecciones, los dispositivos intrauterinos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los medicamentos pueden ser muy útiles para manejar los síntomas de la condición y definitivamente hay pacientes que se han beneficiado grandemente de usar los medicamentos para mejorar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Eh, ¿Qué sucede? Pues yo no, by the way, yo no trabajo directamente con ninguno de estos medicamentos, están los nombres ahí, ¿verdad? Son las fotos, pero yo no estoy asociada con ninguno de ellos. Como les iba diciendo, los medicamentos pueden ser muy útiles para mejorar calidad de vida, pero no le funcionan igual a todo el mundo. Los efectos secundarios son reales, ¿verdad? Y hay pacientes que mientras les puede funcionar para los síntomas, les puede dar muchos efectos secundarios y entonces ahí eh, pues entramos, ¿verdad? En la disyuntiva de qué efectos secundarios son aceptables para cada paciente y esto puede variar de paciente en paciente naturalmente, ¿ok? Así que es una discusión que uno va teniendo en cada visita, en cada seguimiento con cada paciente y decidimos, ¿verdad? Si lo que estamos haciendo es aceptable para cada cual o, ¿verdad? O si es necesario buscar alternativas, ¿ok? Otra parte importante de los medicamentos es que no se ha podido probar que tengan un efecto en el estadio de la condición, ni que nos hagan la cirugía más fácil, ni nada de estas cosas. Así que, bien importante, los medicamentos los usamos para manejo de síntomas, no para manejo de la enfermedad. No es porque nos ayuden a detener la progresión de la enfermedad, ni a, ¿verdad? Ni a básicamente evitar que ella vuelva o que regrese o que vuelva, etcétera o que progrese, es únicamente para manejar síntomas, ¿verdad? No es necesario tampoco usarlos de forma preparatoria para una cirugía, ni es necesario obligatoriamente usarlos luego de haber tenido una cirugía, ¿ok? Lo que sí sabemos es que cuando hay medicamentos para manejar los síntomas, pues estas pacientes usualmente ¿verdad? Cuando pasan por una cirugía de endometriosis, ese periodo en el que tienen que regresar a sala de operaciones, ¿verdad? O pudieran tener que regresar a sala de operaciones puede ser más largo. Y pues tiene sentido porque nos ayuda a manejar los síntomas, ¿ok?
y si los síntomas están controlados, pues los pacientes no van a requerir de manejo más invasivo, ¿ok? Pero no es obligado, o sea, el tener un diagnóstico de endometriosis no quiere decir que tengo que estar en medicamentos hormonales, sí, ¿verdad? Y sobre todo si los efectos secundarios son terribles o si no los puede usar. Y definitivamente uno de los issues más grandes que tenemos con el tratamiento médico es que no es compatible con la búsqueda de fertilidad. Y recordando que las pacientes de endometriosis son pacientes que tienen un riesgo más alto de infertilidad, ¿verdad? Pues si la paciente te está diciendo, yo llevo 5 años tratando de quedar embarazada y no lo he logrado, o estoy tratando, pues no le podemos decir, ok, pues aquí está la pastilla anticonceptiva que te vas a tomar, ¿verdad? Cuando la paciente me está diciendo que está pasando por un proceso de infertilidad. Así que este es uno de los issues más grandes, es que pues no, ¿verdad? No existe ninguno de estos medicamentos que trabaje directamente con los síntomas que sea compatible con esta situación. Varias limitaciones que tenemos ahí. ¿Cómo decidimos quién necesita cirugía? Volvemos, esto es otra conferencia completamente aparte, pero en términos generales, pacientes que han estado, ¿verdad?, en manejo médico que no les ha funcionado o que quizás les ha funcionado. Y pues no, ¿verdad? No es la opción predilecta para esa paciente en específico, vamos. Esto, todas tienen asteriscos porque ninguna de estas indicaciones son absolutas, ¿ok? Todo esto es bien relativo y es bien único de cada paciente, ¿ok? Porque manejo médico que no ha funcionado, hay pacientes que usan, por ejemplo, pastillas anticonceptivas por un tiempo, no le funcionan o no le funcionan de la forma que quisiéramos y pues deciden, ok, pues ya es momento de ir a sala de operaciones. Hay pacientes que prefieren agotar todos los recursos y todos los medicamentos antes de tener que someterse a una cirugía. Y esto, volvemos, lo discutimos con cada paciente, riesgos, beneficios, pros y contras y llegamos a una decisión, ¿verdad? Compartida en donde todo el mundo se sienta cómodo con lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo naturalmente sea en pro y en el mejor interés de la paciente. Pacientes con infertilidad, por la razón que les acabo de mencionar, ¿verdad? Sobre todo si no están considerando someterse a un procedimiento de reproducción asistida, eh, ¿verdad? Pues los medicamentos, como ya les dije, pues no son compatibles con la búsqueda de un embarazo, así que muchas de estas pacientes pues deciden pasar por el proceso de cirugía. Cuando hay quistes de endometriosis o endometriomas, pues muchas veces también recurrimos a la cirugía porque estos quistes pues realmente no responden muy bien a los medicamentos, aunque recientemente salió un estudio que sí sugiere que el uso de ciertos medicamentos hormonales por periodos largos puede disminuir el volumen de, de los quistes, ¿ok? Endometriosis profunda, ¿verdad? Cuando tenemos endometriosis que está penetrando intestino, vejiga, vagina, etcétera, y sobre todo cuando hay recurrencias, pues muchas veces siempre podemos intentar los medicamentos para ver si manejan los, ¿verdad? Si manejan los síntomas apropiadamente, pero usualmente estas pacientes son aquellas que terminan en manejo quirúrgico porque los medicamentos a veces pues no son tan efectivos en estos casos, ¿ok? Así que recordando que esto lo evaluamos, ¿verdad? Caso por caso y paciente por paciente y se toma la mejor decisión con la información que se tiene en el momento. ¿Ok? Pasamos a la próxima. Cuando vamos a cirugía, ¿verdad? Lo que estamos buscando es endometriosis en cualquiera de sus formas. Recordando que no solamente es la apariencia esta típica del powder burn lesion, ellas se pueden presentar en forma de burbujitas, de quistes, de vesículas, de adherencia, de fibrosis, de manchas blancas, áreas con hipervascularidad. Así que hay muchísimas formas, ¿verdad? De cómo podemos encontrar la endometriosis. Lo importante es que el ojo esté entrenado para buscar todas esas formas, ¿verdad? Y hacer una evaluación sistemática de la pelvis, del abdomen, para poder asegurarnos de que estamos identificando todas las lesiones adecuadamente. ¿Ok? Me parece que están diciendo ahí que la pantalla no se ve. Estamos trabajando con eso, a ver, porque parece que unas personas la ven y otras no, pero puede continuar si desea ahora. Estoy terminando, entonces esto es un slide importante, en verdad que me gusta ponerlo siempre porque hay una, ¿verdad? De uno de los muchos mitos de la endometriosis es que cuando vamos a sala de operaciones, si me quitan el útero y los ovarios, pues ya, problema resuelto, ¿ok? Y eso no es cierto. La endometriosis no se cura removiendo el útero y los ovarios, ¿ok? Otras condiciones puede ser que sí, pero la endometriosis específicamente no.
¿Está bien? Esto es una tabla que, ¿verdad? En arroz y habichuelas, básicamente, esto es ¿verdad? Que sale de un estudio en donde nos habla de cuántas pacientes básicamente necesitan una reintervención o una operación al cabo de 7 años. Estos fueron pacientes que las operaron por endometriosis, le hicieron distintos tipos de cirugías, laparoscopía sin remoción de ovarios, histerectomía sola, histerectomía con remoción de un ovario y por último, histerectomía con remoción de ambos ovarios. ¿Ok? Y siguieron a estas pacientes por un periodo de X años, ¿verdad? Y entonces evaluaron cuántas de esas pacientes necesitaban una intervención adicional o una cirugía adicional. Entonces, en aquellas pacientes a quienes se les hace una laparoscopía, lo que llamamos una laparoscopía conservadora, ¿verdad? En donde se remueve y se limpia la endometriosis, pero no se remueve ningún ovario o ningún órgano, vamos. La tasa de reoperation o de reintervención es casi un 60%. ¿Ok? So, la mayoría de estas pacientes necesitaron en algún momento una intervención adicional quirúrgica. ¿Ok? Mientras que las pacientes que se sometieron a histerectomía con remoción de ambos ovarios, ¿verdad? Y se reevalúan al cabo de al cabo de 7 años, el reoperation rate o la tasa de reintervención fue de 8%. Son mucho más bajita, ¿right? Pero no es cero, es lo importante. Hay pacientes que aún removiéndole el útero y removiendo los ovarios, necesitan tratamiento para la condición, ¿verdad? Y hasta pudieran necesitar cirugías adicionales. Ella siempre puede regresar. Desafortunadamente, no hay una cura al día de hoy. Así que remover los ovarios y el útero no siempre es la solución para todo el mundo, ¿ok? Pueden haber unas mejorías significativas de los síntomas, ¿ok? Definitivamente yo tengo muchas pacientes que cuando se someten a este tipo de cirugía, ya sea histerectomía con remoción de un ovario, a veces de los dos ovarios, a veces histerectomía solamente, los beneficios y la mejoría en síntomas puede ser bien drástico, ¿ok? Pero siempre recordando que no es como que, ok, te removí el útero o te removí el útero y los ovarios, nos vemos, ya se acabó, no, esto no va a regresar más nunca, no. Son pacientes que necesitan seguimiento, que, ¿verdad? A quienes tenemos que estar pendientes, definitivamente que esos síntomas no regresen, ¿ok? Y entonces voy a hablar un poquitito, y ya estoy en lo último, lo prometo, de las cosas que a lo mejor son un poquito menos comunes y aquellas intervenciones que a veces como que nos olvidamos de ellas, y son todo lo que es manejo como que adyuvante, ¿verdad? Medicamentos hormonales y cirugía no es lo único que podemos hacer por nuestras pacientes. Se han hecho muchos estudios en donde hemos tratado de explorar y de buscar, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes con endometriosis? Este, y aquí, ¿verdad? Esto es uno de los estudios en donde ¿verdad? Donde se evalúan el uso de intervenciones como yoga, como terapia física, como acupuntura, etcétera. Y aunque mucha de esta data, puedes pasar a la próxima, no es súper contundente en términos ¿verdad? Si haces yoga, se te van a ir todos los dolores o, ¿verdad? Etcétera, pero sí definitivamente se ha visto que puede haber una mejoría y puede haber ¿verdad? Una mejoría de los síntomas y de la calidad de vida de las pacientes. Así que, ¿por qué no intentarlo, verdad? No todo le va a funcionar igual no todo el mundo no todo le va a funcionar de la misma forma a todo el mundo, pero además de cirugía y medicamentos, el ser diagnosticado con esta condición muchas veces viene con una serie de cambios en estilo de vida y de cosas que hay que ir implementando a lo largo, ¿verdad? ¿Verdad? De la vida, básicamente, de nuestros pacientes, y son intervenciones que definitivamente pueden ayudar, ¿ok? Una de las que salió hace poco tiempo fue el uso de vitamina C y vitamina E, ¿verdad? Como antioxidantes, porque como les mencioné al principio, es una enfermedad, una condición inflamatoria. Y se ha visto que cuando se usan de forma consistente vitamina C y vitamina E por un periodo de más de 4 semanas, puede ayudar a disminuir los niveles de dolor, ¿ok? Así que es algo que vale la pena, ¿verdad? Orientar a nuestras pacientes, decírselos e intentarlo. Lo peor que puede pasar, pues no funcionó como queríamos, ¿verdad? Pero siempre por lo menos en mi experiencia, a las pacientes siempre les gusta saber qué otras cosas pueden hacer, ¿verdad? Además de tomarse una pastilla o de pasar por una cirugía, qué cosas pueden hacer para mejorar su calidad de vida y mejorar los síntomas que están experimentando.
el próximo slide, que me parece que es el último, ¿verdad? De todo lo que les acabo de mencionar, sabemos que hay intervenciones como dietas antiinflamatorias que se ha visto que pueden ayudar a disminuir, ¿verdad? Esa inflamación, sobre todo en el intestino, que es una parte tan importante del sistema inmune, ¿verdad? De nuestro sistema en general. Terapia física es algo extremadamente importante y que puede tener un impacto súper positivo en la calidad de vida de nuestras pacientes. El intentar yoga, el uso de calor, sobre todo en esas áreas donde hay dolor, ¿verdad? Se ha visto que puede ser hasta tan efectivo como tomarse una Tylenol. El uso de melatonina, la acupuntura es una de las intervenciones que ha tenido, que se ha visto que tiene un impacto positivo estadísticamente significativo, diferente a todas las demás. Eh, el uso de cannabinoides, también se ha visto, hay pacientes que padecen dolor crónico que recurren a este tipo de sustancias, y se ha visto que es positivo, pero ojo con el uso de cannabinoides y la fertilidad, porque sí se ha visto que puede tener un impacto negativo en la fertilidad de las pacientes. So, aunque puede ser bueno para mejorar el dolor, aquellas pacientes que tienen un interés, ¿verdad? En algún momento tener un embarazo, pues esto es algo que deben tener en cuenta ¿verdad? Al explorar el uso de cannabinoides como manejo, ¿verdad? Como parte de su manejo del dolor. Y otras intervenciones, meditación, psicoterapia, ayuda de nuestros colegas, ¿verdad? Psicólogos, etcétera, para intervenir, para implementar y que nos den las herramientas para disminuir estrés, disminuir ansiedad, manejar los episodios de dolor, etcétera. Súper importante que también sean parte del equipo y de los recursos de manejo. ¿Está bien? Así que me parece que eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención y espero que haya sido de provecho. Muchas gracias, doctora Lozada. Nos disculpamos, ¿verdad? Hemos estado teniendo unas cuantas problemitas técnicos. Les recuerdo, ¿verdad? A todos los participantes que para ser, ¿verdad? Respetuoso con nuestras conferenciantes que han sacado de su tiempo, pues mantengan sus micrófonos apagados, por favor, al igual que sus cámaras. Vamos a estar continuando con una pequeña sección de epigenética y endometriosis. Esta está siendo presentada por el Programa de Salud Genómica de la Comunidad. Así que, pues, auspiciados por ellos, siempre nos gusta dar un poquito de información sobre genómica y epigenética de una forma sencilla que podamos entender. Eh, la epigenética es una ciencia que evalúa cómo nuestros genes pueden ser influenciados por el ambiente que nos rodea y nuestras conductas. ¿Qué son nuestros genes? Pues nuestros genes es donde se guardan las instrucciones, ¿verdad? Que utilizan nuestras células y nuestro cuerpo para funcionar y para llevar a cabo del cuerpo. Nuevamente, por favor, les voy a pedir que tengan sus micrófonos apagados. Nada, nuestras conductas y exposiciones ambientales como lo que comemos, hábitos como fumar, nuestra actividad física, pueden decirle a nuestro cuerpo si unos genes se leen o no, si se apagan o se prenden, y esto va a tener consecuencias en cómo nuestro sistema inmune se enfrenta a enfermedades, cómo se dan ciertos procesos inflamatorios, lo cual pues es algo que tiene que ver mucho con el tema de hoy de endometriosis. Y estos procesos químicos que ocurren a consecuencia de estas exposiciones, lo que hacen es que el ADN, que es donde están todas esas instrucciones genéticas, sea más fácil de leer o no. O sea, se pueden apagar genes. Esto lo que significa es que esas instrucciones no están disponibles para leer o se pueden encender genes, que esto lo que significa es que esas instrucciones sí están disponibles para leer. Para eso, pues ahí se ponen unas etiquetas químicas o marcadores como lo que son marcadores de metilación o se empaca el ADN en una forma en que es más fácil leerlo o más difícil leerlo, que es el caso de la modificación de las histonas. Esto es una imagen sencillita de lo mismo como diferentes conductas o exposiciones ambientales pueden afectar esas modificaciones genéticas. Entonces, en cuanto a epigenética y endometriosis, pues como ya hemos visto, es una condición de la cual no se saben muchas cosas todavía. Posibles factores que se han identificado que pueden influenciar el desarrollo de la endometriosis son factores hormonales, genéticos, inmunológicos y ambientales. La epigenética, a su vez, puede influenciar
también la regulación de hormonas, la herencia genética, la respuesta inmune y también es influenciada por nuestro ambiente. Así que al la epigenética tener que ver con todos estos temas, pues es natural asumir o hacer una inferencia de que puede tener que ver también con el proceso del desarrollo de la endometriosis en las personas que sufran de ella. Básicamente, para que las células del endometrio se conviertan en lesiones de endometriosis, una vez pues salen de la cavidad del útero, tienen que pasar por varios procesos y estos procesos por lo general van a alterar la expresión genética de estas células. Genes involucrados en lo que es la regulación hormonal, como la del estrógeno y la progesterona, la respuesta inmunológica y la inflamación pueden ser modificados epigenéticamente. Alteraciones en los patrones de metilación, esas etiquetas que les dije, de genes relacionados con señalización de receptores hormonales y la función inmune pueden llevar a una desregulación, lo cual va a contribuir a que se formen esas lesiones de endometriosis. Así que si tengo una célula de endometrio saludable, normal, que se sale de su posición en la cavidad del útero, se va a otro lugar en la cavidad pélvica y empieza a sufrir unas alteraciones a sus genes, ya sea por exposiciones ambientales que van a ejercer unas presiones y van a provocar que se aumenten esas etiquetas químicas como la, eh, como la metilación, pues eso puede provocar que vayan de células endometriales normales a esas lesiones de endometriosis. Así que estos cambios epigenéticos podrían contribuir al desarrollo y la persistencia de estas células fuera del útero. Aquí en una imagen simplemente lo que quiero ilustrar, especialmente en esta de la derecha, cómo esas células endometriales salen de lo que es la cavidad del útero, sufren unas modificaciones epigenéticas y entonces perduran y se convierten en lo que son esas lesiones de endometriosis. Una de las primeras evidencias que se obtuvieron acerca de esto para el desarrollo de endometriosis vino de un estudio que encontró que una región de un gen que se llama el OXA10, este gen se expresa en células del endometrio y se encontró que esa región estaba hipermetilada, o sea, tenía muchas más de estas etiquetas químicas de metilación en mujeres con endometriosis en comparación con mujeres que no tenían endometriosis. Se ha visto que ese gen específicamente podía ser importante en la fase secretora del ciclo menstrual y en el proceso de implantación del embrión, así que esa hipermetilación se vio que causaba que ese gen pues, se apagara o se silenciara, lo cual iba a disminuir su expresión y podría ser una posible explicación a por qué muchas de estas mujeres desarrollan problemas de infertilidad. Otro ejemplo, tenemos genes como el DNMT1, DNMT3A, etcétera. Estos genes son los que proveen las instrucciones para proteínas que añaden esos marcadores de metilación. Y se observó que en personas con endometriosis, pues estos estaban también sobreexpresados o tenían, ¿verdad? Eran irregulares. Así que si los que se encargan de añadir esas etiquetas químicas de metilación están sobreexpresados, pues también esos procesos de metilación también van a estar eh, afectados. Y nada, ¿por qué es importante esto? Porque comprender estos mecanismos epigenéticos nos puede ayudar a desarrollar nuevos enfoques para lo que es la prevención y el manejo de la endometriosis. Así que cabe señalar que aún faltan más estudios. En nuestra próxima sección la doctora Flores nos va a estar hablando mucho más sobre eso, pero es importante explorar todo esto porque lo que queremos es mejorar esa calidad de vida, de manejo y de tratamiento de las pacientes y pues todo esto son avenidas que hay que explorar. Nada, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Idali Flores. Saludos a todos, saludos Bianca, saludos doctora Lozada, que me encanta compartir la audiencia contigo como siempre, una excelente presentación. Y la de epigenética también, te felicito Bianca porque no es fácil hablar de epigenética, es un tema complicado y lo hiciste excelentemente bien.
Pues me toca el tema de qué está pasando, ¿verdad? En términos de las investigaciones más recientes de la endometriosis, cuál es el estatus en el 2024 y quizás también hablar un poquito de las cosas que hemos hecho también en la Ponce Health Sciences University, en donde trabajo y donde llevo un proyecto, un programa de investigación por los pasados 20 años. Próximo slide. Se pongo aquí el año 1994 porque ese fue el año en que a mí me diagnosticaron endometriosis. No sabía, doctora Lozada, si usted sabía que yo soy paciente también. Ese fue el año que por primera vez escuché esta palabra, luego de décadas de estar sufriendo de dolores de menstruación bien fuertes y que me llevaban inclusive al hospital en varias ocasiones. Y como científica al fin, pues lo primero que hice fue meterme en PubMed a ver qué era lo que estaba pasando, qué se conocía de la condición. Y imagínense, me sorprendió que había muy pocas publicaciones. La causa de la endometriosis en el 94 no se sabía qué estaba pasando, no habían pruebas diagnósticas no invasivas, no había cura para la endometriosis, los tratamientos que habían eran bien limitados. Próximo. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, la pregunta esa cuando escucha, no, ¿para qué te da endometriosis? ¿Por qué te da endometriosis? Sino, ¿para qué te da endometriosis? Pues me dio quizás para moverme del área de investigación que yo tenía. Yo soy bióloga molecular, esa es mi área de expertise, y dije, pues vamos entonces a empezar a entender la endometriosis desde el punto de vista de biología molecular. Y desarrollé en el 2001 un programa de investigación de la endometriosis en la Ponce Health Sciences que todavía existe, ¿verdad? Y ha continuado recibiendo fondos federales, también fondos del, por ejemplo, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, entre otros. Este programa, pues, envuelve una red de expertos, ¿verdad? Porque yo soy experta en biología molecular, pero yo quería traer expertos en genética, en patología, en ginecología, en epidemiología, en neurociencia, un registro de pacientes, porque los datos, pues, sabemos que son bien importantes, un banco de tejidos, incluyendo suero y ADN. Establecimos un modelo animal, un modelo de rata para hacer estudios preclínicos de potenciales, ¿verdad? Mecanismos de progresión de la enfermedad, pero también de tratamiento. Y también yo he estado impactando el currículo de estudiantes de ciencias biomédicas y también de medicina. Próximo. Lo primero que hice fue establecer cuán común era la endometriosis en Puerto Rico, ¿verdad? Porque esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Cuántas mujeres tienen endometriosis en Puerto Rico? ¿Cuán grave es el problema? Pues como decía la doctora, en Lozada, a nivel mundial se entiende que es una de cada 10 mujeres, pero cuando yo hice este estudio con 1.400 más o menos mujeres puertorriqueñas, encontré que era una de cada 20. Pero lo que fue interesante fue que en el grupo de las pacientes de la población en general que no tenían el diagnóstico, un 50% nos decían que ellas tenían una dismenorrea, o sea, un periodo menstrual doloroso e incapacitante, lo cual nos lleva a pensar que ellas pues sí tienen endometriosis, algunas de ellas, pero no el diagnóstico. Entonces, más recientemente hicimos una reevaluación de ¿verdad? Cuáles son las estadísticas de la endometriosis utilizando datos de un plan médico y de récords electrónicos y encontramos que más o menos es como 7 mujeres por cada 100, o sea, 7.4%, que eso estimado, tomando en consideración las mujeres en edad reproductiva en Puerto Rico, son 70.000 mujeres puertorriqueñas. Próximo. Otro estudio que hicimos fue sobre el impacto físico y emocional de la endometriosis, que yo sé que más adelante lo vamos a abordar, pero fíjense en la primera gráfica pudimos ver cuál es el perfil de los síntomas de las pacientes en Puerto Rico. El síntoma predominante, pues dismenorrea, ¿verdad? Dolor con el periodo menstrual, pero nos interesó mucho que habían otros síntomas como dolor referido a espalda y pierna, diarreas y vómitos durante el periodo, aparte pues, obviamente de chronic pelvic pain, dispareunia, que es dolor con las relaciones, etcétera. Y también vimos altas tasas de síntomas de ansiedad y de depresión. Por otro lado, como pueden ver en la otra figura, podemos ver cuáles fueron las actividades del día a día que estaban afectadas por los síntomas. Número 1, las tareas del hogar, pero fíjense, las relaciones sexuales, 7 de cada 10 nos estaban diciendo, el trabajo también, un grupo significativo de ellas, pues se veían que sus vidas en todos estos aspectos estaba siendo afectada. Finalmente hicimos un estudio sobre productividad en el trabajo con unos instrumentos estandarizados y vimos que, fíjense, el absenteísmo no es tan alto.
Estas mujeres sí van a trabajar, pero lo que se afecta mayormente es la productividad, ¿verdad? Ellas están yendo, no se sienten bien y por lo tanto no pueden ser tan productivas. Pero changas no somos, porque sí queremos ir y sí queremos contribuir, pero desafortunadamente pues el dolor es fuerte y no nos permite ser tan productivas. Próximo. Entonces, como nos podemos imaginar, endometriosis es una condición bien compleja, es multifactorial, sabemos que hay muchos genes envueltos, así que todos estos mecanismos que ustedes ven aquí pudieran estar envueltos. Y en mi laboratorio, en la Ponce Health Sciences University, yo he estudiado algunos de estos. Voy a repasar así rapidito, por ejemplo, en términos de genética, nosotros hemos encontrado una asociación en los cromosomas 10 y 19 en población puertorriqueña. También hemos hecho estudios en epigenética donde hemos medido la metilación, especialmente de histonas en lesiones de endometriosis. Hemos visto que es un mecanismo que está elevado en las lesiones y que inclusive utilizando tratamientos específicos para inhibir este proceso, podemos mejorar la endometriosis en un modelo de rata. Inmunología, sí, el sistema inmunológico está envuelto y nosotros hemos hecho descubrimientos con anticuerpos que producen las pacientes, pero no las mujeres que no tienen endometriosis, que podrían ser utilizados como un método diagnóstico, inclusive como una inmunoterapia. También hemos estudiado algunos pathways, ¿verdad? Algunos ciclos moleculares que también el cáncer los utiliza, pero en este caso están activados en endometriosis. Y una línea de investigación bastante activa que tenemos en un equipo colaborativo es el efecto del estrés en la exacerbación de la endometriosis y de la inflamación, y también como un mecanismo que podremos utilizar como terapia conductual y también, como vamos a ver, como una terapia farmacológica. Próximo. Así que esta fue una de las preguntas que nos hicimos. La pregunta era si la endometriosis se agravaba por el estrés, porque si es así, entonces podríamos decir, pues vamos a utilizar una terapia conductual o psicosocial para quizás, ¿verdad?, utilizarla como una ayuda en el manejo de los síntomas. Y como pueden ver, este es un grupo, ¿verdad?, multidisciplinario de neurocientífica, fisióloga, y lo que vimos, como pueden ver en las barras, es que el estrés hacía que en el modelo animal las lesiones fueran más grandes y muchas más. Y también el proceso inflamatorio era más severo. Pero manejar el estrés en este modelo de rata hacía que las lesiones bajaran de tamaño y que toda la inflamación bajara. Y fuimos pioneros a nivel mundial, los primeros en publicar de que el estrés de una manera sistemática afectaba la endometriosis. Próximo. Así que lo que dijimos fue, bueno, si lo podemos manejar, el eje del estrés lo podemos manejar quizás de manera conductual, pero también farmacológica. En términos de manera conductual, lo que hicimos fue una intervención que incluía grupos de apoyo, grupos de apoyo en lugares abiertos, exposición a la naturaleza, que ustedes saben, ¿verdad?, que nos ayuda a manejar el estrés, y también novedad en el sentido de que enseñábamos un mecanismo de manejo de estrés diferente en todas las intervenciones. Y eso nos ayudó a encontrar unos excelentes resultados, especialmente en lo que tiene que ver con salud mental. Bajaron los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, mejoró la calidad de vida. Y aunque el dolor como tal no lo pudimos ver disminuir, pero sí todos estos otros aspectos mejoraron. Así que la pregunta era si pudiéramos imitar o sinergizar esos mismos resultados, pero utilizando un fármaco. Esa fue la próxima pregunta que nos hicimos. Próximo. Y entonces, pues estamos hablando de verdad del eje del estrés o el eje del HPA, ¿verdad? Que lo lidera una hormona que se conoce como la hormona liberadora de corticotropina y que finaliza en la producción de cortisol, que ustedes saben que es una hormona, ¿verdad?, que es la que maneja nuestra respuesta al estrés. Y lo que hicimos fue en un modelo de rata. Próximo slide, utilizar una droga que se llama antalermina, que es un antagonista del receptor de la corticotropina releasing hormone. Y lo que vimos, como pueden ver en la gráfica, fue que en el modelo animal mejoró no solamente la progresión de la enfermedad, o sea, de las lesiones de endometriosis, sino también parámetros de inflamación. Y todavía pues estamos estudiando en diferentes, ¿verdad?, experimentos que todavía estamos haciendo cuáles son los mecanismos, pero lo más importante es que encontramos una droga que pudiéramos utilizar porque no es una droga hormonal y pudiéramos utilizar para mejorar los síntomas de la endometriosis. Próximo.
Y en el 2021 patentamos el uso de la antalarmina como tratamiento para la endometriosis, lo que nos permitió crear una compañía, es una startup, lo que se conoce como una startup de científicas puertorriqueñas que se conoce como Sur180 Therapeutics y que está con el propósito de desarrollar este tipo de tratamientos nuevos, no hormonales para las pacientes. Próximo. Pues esos son los highlights, ¿verdad? De las cosas que hemos hecho, pero ¿qué está pasando a nivel mundial? Se ha visto recientemente un resurgir en el interés por estudiar la endometriosis y hemos visto que a nivel mundial pues hay muchos laboratorios muy interesados porque se han dado cuenta que, número uno, pues que es un mercado bien grande, ¿verdad? Son millones de mujeres que utilizarían estos medicamentos, estas pruebas diagnósticas, así que el mercado está ahí casi virgen para explotar. Y también, pues también hemos visto como en Casablanca acaba de aprobar unos presupuestos de $100 millones para hacer investigación en salud de la mujer, incluyendo endometriosis. Esto es algo nunca antes visto. Esto hay que correr a buscar estos fondos porque necesitamos, ¿verdad?, entender mejor esta condición. ¿Y qué está pasando a nivel mundial? Próximo. Pues miren, en términos de genética salió este estudio de la Universidad de Oxford con 60.000 personas con endometriosis y cientos de miles de controles. Así que un estudio muy robusto que definitivamente documenta el rol importantísimo que tiene la genética. Estamos hablando de 42 regiones o locus genéticos con algunos de estos genes que ven aquí que están asociados a endometriosis. Ojo, la mayoría de estas pacientes son o blancas o asiáticas, así que no hay mujeres hispanas en este estudio, pero eso es otro tema. Lo que fue interesante fue que todos estos genes tienen que ver con la regulación del dolor y el mantenimiento del dolor, y también que estaban correlacionados con otras condiciones de dolor como migraña, dolor de espalda, dolor crónico, y condiciones inflamatorias como asma y osteoartritis, lo cual quiere decir que endometriosis utiliza más o menos esos mismos mecanismos y quizás podríamos utilizar drogas que podemos traer de otros campos y aplicarlos a la endometriosis. Así que información bien valiosa que podría ayudarnos a encontrar nuevas maneras de tratar endometriosis. Próximo. Los organoides, esta nueva manera de crecer células en cultivo, in vitro, que no están así como creciendo planitas ¿verdad?, en los flasks, sino que forman en sí, ellos se reagrupan en diferentes tipos de células para hacer como si fueran unas pequeñas lesiones o pequeños úteros que están creciendo en cultivo. Y eso nos permite a los investigadores hacer un sinnúmero de preguntas desde cuáles terapias, ¿verdad?, pudiéramos utilizar, cómo se desarrollan estas lesiones, cómo progresan y cuál es el rol de diferentes factores en la progresión de la enfermedad. Próximo. También algo que se conoce como single cell sequencing. En lugar de secuenciar todo un tejido, pues vamos a separar célula por célula, ¿verdad? Porque sabemos que las lesiones se componen de estroma, de epitelio, de células inflamatorias, de endotelio. Y entonces queremos entender qué está pasando a nivel celular y cómo estas células se comunican unas con las otras, qué genes están prendidos, qué mecanismos están activados. Y si hay diferencias entre diferentes tipos de lesiones, que de hecho sí se está viendo, ya que hay una similitud entre las lesiones superficiales y las infiltrativas, como que es una progresión de la condición, versus las de ovario, que parecen ser una condición completamente diferente, que no están tan relacionadas, lo cual quiere decir que hay que tratarlas de forma diferente. Próximo. El microbioma y la dieta, la doctora mencionó de la dieta, ¿verdad? Muchas pacientes nos preguntan, ¿la dieta puedo mejorarla? ¿Puedo ayudarla para que me mejore la inflamación? Y sí, hay muchos estudios que siguen saliendo de que sí hay ciertos elementos en las dietas que nos ayudan a bajar la inflamación y por ende el dolor. Infección, ¿habrá alguna infección asociada a la endometriosis? Pues muy sorprendentemente, un estudio de Japón encuentra que Fusobacterium, ¿verdad?, estaba elevada la prevalencia de esta bacteria en el endometrio de pacientes con endometriosis. Y más allá, cuando hicieron un estudio en ratones, en un modelo de ratón, pudieron ver que la infección hacía que la enfermedad fuera peor, progresara más, y tratar a los ratones con antibióticos mejoraba. Así que
muy interesante esta línea, algo completamente diferente y como que fuera de la caja, como uno dice. Y finalmente las bacterias intestinales o el microbioma, ¿verdad? Que obviamente es algo que se puede modular con la dieta, ¿verdad? Y el microbioma, los que no lo saben, el microbioma intestinal pues tiene una conexión directa con el sistema nervioso central, que es donde se pues maneja todas las señales del dolor. Así que mucha investigación acerca de si el microbioma pudiera promover el crecimiento de la endometriosis o la persistencia del dolor. Próximo. Ejercicio, otra pregunta que nos hacen mucho las pacientes. ¿Hay alguna evidencia de que el ejercicio es bueno, ayuda para evitar la progresión de la endometriosis? Bueno, pues en estudios hechos en la Ponce Health Sciences University por el grupo de la doctora Caroline Appleyard, utilizando el modelo de rata de endometriosis, encontró que sí. Las ratitas que las ponían, ustedes saben esas rueditas que las ratitas están dando vueltas y vueltas y corriendo dentro de la ruedita, y otro grupo no hacía ejercicio. Lo que encontraron fue que el ejercicio disminuía la frecuencia y el tamaño de las lesiones en este modelo de rata y también todo el proceso inflamatorio. Así que al menos a nivel de un modelo animal podemos ver un beneficio del ejercicio. Próximo. Cirugía, mucho interés en entender mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores procedimientos a nivel quirúrgico? Determinar, por ejemplo, por qué la cirugía a lo mejor no funcionan en todas las pacientes, cuál es el efecto a largo plazo de la cirugía y si las cirugías aumentan la fertilidad, porque hay algunos estudios que dicen que sí, otros dicen que no. La doctora les puede contar que está como que bien controversial, pero más aún necesitamos más entrenamiento de los ginecólogos que están saliendo, ¿verdad? Los residentes, para que puedan hacer las cirugías de excisión que hablaba la doctora, que son las que realmente ayudan a tratar esta condición. Próximo. ¿Y qué hay de nuevo con el diagnóstico no invasivo? Que sabemos, ¿verdad?, que todavía no hay nada en el mercado y sabemos ya que tenemos que descartar CA 125, ya la doctora Lozada nos explicó. Bueno, un tema interesantísimo es las imágenes. Tanto el ultrasonido como la resonancia magnética está ahora mismo siendo estudiado en diferentes lugares a través del mundo, porque lo que le están añadiendo es inteligencia artificial para poder detectar estas lesiones ya no con el ojo humano, sino, ¿verdad?, con señales que ya procesan computadoras, ¿verdad? Y que nos pueden ayudar inclusive a detectar lesiones, las peritoneales y que son superficiales, que son tan difíciles de detectar. Así que muchos estudios, muchas compañías que están entrando en este ecosistema del diagnóstico no invasivo. Próximo. ¿Y qué tal de alguna prueba, digamos, en el suero o en la saliva? O quizás en el efluente menstrual también. Tenemos que buscar, ¿verdad?, especímenes que no sean invasivos. Pues ya hay dos compañías, una es Seaweed y la otra es Dot Lab, que han sacado unas pruebas diagnósticas basadas en la medición de unas moléculas que se llaman microRNAs y que ellos han visto que están en niveles diferentes en pacientes y en controles. Así que EndoTest y DotEndo ya están disponibles, pero ojo, que fueron comercializados, en mi opinión, muy rápido. Estamos hablando de que los trataron con bien poquitas pacientes, 400 pacientes, 100 pacientes, y ya lo están comercializando y todavía ellos están en el proceso de validación. De hecho, DotEndo todavía está reclutando pacientes para validar esa señal. Así que hay que ver, ¿verdad?, cómo se va a manifestar esto una vez se validen con más pacientes y si todavía se mantiene esta señal diagnóstica. Próximo. Y entonces tratamientos, nuevos tratamientos. Sabemos, ¿verdad?, que los tratamientos hormonales, como decía la doctora, no ayudan con la inflamación, pero no curan, ¿verdad? No curan las lesiones como tal ni evitan su progresión. Así que sí tienen un rol, pero no son la solución. Así que hay un montón de estudios, muchas compañías, mucho interés de encontrar tratamientos que sean no hormonales y que puedan atacar la base del problema, que son las lesiones. Estamos viendo compañías que están estudiando anticuerpos, que están estudiando otras moléculas como dicloroacetato, algunos péptidos, inmunomoduladores, es decir, y obviamente nuestros antagonistas del receptor de CRH, de SUR180, mucho interés en encontrar tratamientos que no sean hormonales para esta condición y eventualmente pues una cura.
Próximo. Entonces, ¿qué es lo próximo? Lo próximo es colectar datos. Eso es bien importante porque sin datos no podemos tener un perfil claro de qué es lo que está pasando con las pacientes, si hay diferentes tipos o subtipos de pacientes, cómo se comportan los síntomas en diferentes grupos de razas, de etnias, etcétera. Y especialmente en Latinoamérica, muy pocos estudios, ¿verdad?, con nuestra población. Así que este fue uno de los estudios que hicimos recientemente, donde demostramos cuál es el perfil de las pacientes con endometriosis de España y de Latinoamérica, donde participaron 1,400 pacientes de 23 países y encontramos, ¿verdad? Pudimos definir ese perfil de síntomas y de cómo se presentan estos síntomas en esta población. Y eso pues es bien importante porque podemos entonces hacer correlaciones y podemos identificar, ¿verdad? Cuáles son los subtipos de pacientes en esta población. Próximo. También estamos terminando un estudio de un censo de servicios de salud para endometriosis en Iberoamérica, en España y en Latinoamérica. Estamos hablando de un estudio también de 1,400 pacientes de 20 países que nos están diciendo qué servicios ellos tienen, qué tratamientos tienen disponibles. Y hemos encontrado, como pueden ver, cosas bien significativas como retraso en diagnóstico de 11 años en promedio, cuándo es el comienzo de síntomas, cuál es el promedio de médicos en ser visto antes de ser diagnosticado. Así que es bien importante, ¿verdad?, poder comprender la disponibilidad de servicios médicos para poder hacer, ¿verdad?, crear programas para ayudar que en estos países, ¿verdad?, de Latinoamérica, estas mujeres tengan acceso a los mejores tratamientos y diagnósticos. Próximo. Y el proyecto GINA, que es un programa que estamos comenzando ahora, el cual pretende crear una base de datos ginecológicos, ya no solo endometriosis, sino ginecológicos de mujeres latinas. Queremos crear esta base de datos sociodemográficos, clínicos, ginecológicos y de hospitalizaciones y cirugías, pero que sea de una manera en tiempo real, longitudinal y que incluya también salud mental, procedimientos, laboratorios, para poder ayudar a otros investigadores que están queriendo hacer comparaciones entre, por ejemplo, diferentes grupos geográficos, diferentes razas. Por ejemplo, investigadores en Estados Unidos que tienen muchas pacientes blancas, pero no saben, no tienen cómo compararlo con latinas, pues poderles brindar estos datos. Así que próximamente escucharán sobre el proyecto GINA, que ya lo estamos montando. Próximo. Y con esto termino la importancia, ¿verdad? Porque hacemos investigación si al final del día, ¿verdad? No queremos que estos datos se queden en una revista científica, ¿verdad? O en un congreso científico, en solamente presentárselo a los médicos. No. Queremos impactar política pública, porque esa es la manera en que realmente hacemos cambios para las pacientes. Todos estos datos, todos estos esfuerzos tienen que redundar en cambios en cómo las pacientes reciben servicios, ¿verdad? Y cómo ellas son vistas por nuestra sociedad. Así que les pido apoyo al proyecto del Senado 1204, eso es un typo, no es 1240, es 1204. Es un proyecto que se va a llevar a votación en el Senado en las próximas semanas. Necesitamos que las pacientes aquí o cualquier persona que esté interesada escriba al Senado, escriba a sus senadores pidiendo que aprueben esta ley. ¿Qué promueve la ley? Educación sobre endometriosis, sobre el ciclo menstrual en las escuelas, a los médicos primarios, hablarles de endometriosis, promueve protección laboral, acomodos razonables para estas pacientes y finalmente cobertura de medicamentos y de procedimientos por los planes médicos, porque sabemos pues, que eso es un grave problema en Puerto Rico, no solamente para la endometriosis, sabemos que es una lucha dura para dar, pero la tenemos que dar para que las pacientes tengan equidad y justicia en su tratamiento. Así que escriban y llamen a sus senadores apoyando el proyecto de ley 1204, ley de endometriosis. Próximo. Y creo que este es el último slide. Próximo slide. Con esto termino. Obviamente esto no lo hago yo sola. Esto es un proyecto bien grande de muchos años, como les dije, de hace 20 años. Y estamos apoyando, ¿verdad?, todo lo que son los estudiantes que nos ayudan en estos proyectos. Y también agradezco a todos los grants que nos han dado a través de los años. Así que con este último slide termino. Y este es mi email, así que aquí me pueden contactar cuando ustedes quieran con sus preguntas. Muchas gracias a la doctora
Flores. Estamos muy agradecidas por su participación. Quiero presentar a María Cristina Gray, psicóloga, que va a tener la próxima parte. Buenas noches a todos. Yo voy a ser bastante breve, ya que, verdad, sé que estamos ya un poquito de tiempo. Y agradecer a las doctoras toda esta información que han brindado tan maravillosa, donde se han incluido la importancia de la salud mental, el aspecto emocional del paciente de endometriosis. En mis años de experiencia he tenido varias pacientes de endometriosis donde su calidad de vida se ha visto afectada, donde puede haber tenido miedo a perder, a no poder procrear. Así que hay un temor real. Veo que la doctora Flores también nos habla de ese proyecto tan hermoso que está pidiendo que por favor pues le apoyemos, ya que realmente a nivel laboral es bien difícil. La persona con endometriosis, uno de los estresores que tiene es el aspecto laboral, cómo se ve afectada donde su patrono se le hace difícil entender su condición. Vemos que el estrés, como bien nos habló la doctora Flores, el estrés, han hecho estudios y somos pioneros aquí en Puerto Rico, como dijo, de cómo afecta el estrés. Y ya podemos verlo en estudios de investigación. Así como sabemos, somos mente-cuerpo. El impacto emocional de la endometriosis en la mujer es bien fuerte. Tan es así que este dolor crónico, muchas de estas pacientes son diagnosticadas con ansiedad y depresión. Entre las terapias que se utilizan, además de la cognitivo-conductual, y se utiliza también tratar de que el paciente participe de terapias de meditación, tales como yoga, mindfulness, todos estos aspectos que le pueden ayudar a tener una calidad de vida dentro de su condición. La terapia cognitivo-conductual ya está comprobado que es beneficiosa, además de las técnicas de meditación, que hasta estudios realizados por la Universidad de Harvard lo han demostrado. Así que no minimicemos este impacto emocional y exhortemos a aquellas personas que conocemos que padecen la condición a buscar la ayuda profesional. Ya los profesionales, como bien podemos ver, están refiriendo a los pacientes, están trabajando en el equipo para trabajar este impacto emocional. Así que los exhorto a que no minimicemos esa parte. No te escuchas, Bianca. Tienes el micrófono. Ahora sí. Pues agradecemos nuevamente, María Cristina, tu participación, que siempre es tan esencial, ¿verdad? Hablar de lo que es la salud mental, porque nosotros no solamente somos cuerpo, ¿verdad? También somos mente, y pues esa parte emocional es bien importante que siempre la toquemos. Nuevamente quiero darle mis más, ¿verdad? Sentido de agradecimiento a la doctora Lozada, que estuvo con nosotros, que sacó de su tiempo, a la doctora Idali Flores, que realmente todo lo que tocaron es tan importante, y yo sé, ¿verdad?, que son personas muy ocupadas, así que fue un honor tenerlas con nosotras aquí. Igualmente María Cristina, que siempre dice presente, muchas gracias. Como dijimos en el chat, si alguien tiene alguna pregunta, creo que no he visto, ¿verdad?, unos cuantos comentarios. Gracias a todos los que compartieron, que han, ¿verdad?, experimentado lamentablemente esta condición. Que la doctora Flores tiene un compromiso, así que nuevamente nada, muchas gracias. Nuestra próxima actividad es el 24 de abril, miércoles, así que estén pendientes a nuestras promociones. Pueden contactarnos por nuestro número de research aquí con la doctora Romaguera. También queremos agradecer a la doctora Romaguera, que siempre, ¿verdad?, es nuestra mentora en toda esta iniciativa.
y pueden comunicarse también con ella y con nosotros a nuestro correo electrónico de research. Igualmente a nuestro Facebook pueden escanear el QR code. En nuestro Facebook va a estar disponible esta conferencia grabada, al igual que todas las demás que hemos estado dando. Déjame verificar si hay alguna pregunta. Gracias a todos por su participación. Nada, ya saben que pueden accesar la grabación completa y para, ¿verdad?, compartir. Y nada, si no hay preguntas, pues entonces nos despedimos por hoy. Nuevamente a las doctoras, muchísimas gracias y que todos tengan buenas noches.